Rafael Carmine había matado hombres por mucho menos que lo que él estaba presenciando justo ahora. Las llaves se resbalaron de sus dedos, golpeando el piso de mármol de su mansión en Lake Forest, con un sonido que resonó a través de su cráneo como un disparo. Miranda tenía a Asher de 14 meses por su pequeño brazo. Agitándolo tan fuerte, la cabeza del bebé se tambaleaba, sus gritos perforando el aire mientras fórmula y vómito manchaban su Valentino de $5,000 como evidencia en una escena del crimen. ¿Qué diablos es esto, Miranda? Su voz cayó a ese registro peligroso. Sus enemigos sabían significaba que la muerte venía. Ella giró, soltando a Asher tan rápido el bebé casi colapsó, su cara perfecta cambiando de rabia a inocencia melosa en un latido. Raf, bebé, no te escuché entrar. Él justo vomitó por todas partes, y yo estaba tratando de... Pero Hazel ya estaba allí. La joven enfermera en su uniforme azul descolorido deslizándose a través del mármol de rodillas, atrapando a Asher antes de que golpeara el suelo y tirándolo fuerte contra su pecho. Respira, dulce niño. Te tengo. Solo respira conmigo. Los desesperados lamentos del bebé se suavizaron a hipo mientras él enterraba su cara en el cuello de Hazel, sus pequeños dedos agarrando su cuello como si ella fuera la única cosa segura en su mundo. ¿Cuántas veces? Rafael pensó. ¿Cuántas malditas veces ha pasado esto mientras yo estaba fuera construyendo un imperio? Ella ha estado haciendo esto por meses, señor Carmine. La voz de Hazel era firme, sin miedo, mirándolo directamente a los ojos a pesar de saber exactamente de lo que él era capaz. Cada vez que usted deja esta casa, ella o lo ignora llorando por horas, o ella hace esto. La máscara de Miranda se rompió, sus ojos ámbar brillando con algo frío y calculado. ¿Vas a creer a la ayuda sobre mí, Ralph? Su mirada se movió de su hijo temblando en los brazos protectores de Hazel a la mujer con quien él había compartido su cama por 6 meses. Y por primera vez, él vio al monstruo que él había estado demasiado ciego para reconocer. Si esta historia ya te tiene al borde, golpea ese botón de me gusta y compártela con alguien que no puede resistir un romance oscuro. Suscríbete ahora porque lo que Rafael haga después cambiará todo. La elección que él hizo en los próximos 60 segundos o salvaría a su hijo o destruiría a la única mujer lo suficientemente valiente para pararse entre un monstruo y un niño. Rafael no dijo una palabra. Él sacó su teléfono y llamó a Griffin, su voz fría como el acero mientras él le ordenaba traer cada segundo de metraje de cámara de seguridad de la casa durante los últimos 6 meses a su oficina inmediatamente. Miranda se paró allí, sus ojos ámbar parpadeando mientras ella intentaba leer la situación. Ella dio un paso adelante para tocar su brazo, pero Rafael dio un paso atrás como si ella fuera algo inmundo. Cariño, ¿puedo explicar? Ella dijo en la dulce voz que una vez lo hizo suavizar, pero ahora solo hizo que su estómago se revolviera. Rafael no respondió. Él se dio la vuelta y subió las escaleras, cada paso pesado como una piedra presionando sobre su pecho en la oscura oficina con las cortinas bien corridas. Griffin apareció solo 15 minutos después, la leal mano derecha colocando una laptop en el escritorio y comenzando a abrir archivo tras archivo de metraje. Rafael se sentó allí, ambas manos agarrando la silla de cuero tan fuerte sus nudillos se pusieron blancos, mirando cada fotograma como si estuviera tragando veneno una pastilla a la vez. El primer mes, Miranda dejó a Asher llorando en su cuna por 3 horas mientras ella yacía en el sofá, desplazándose por su teléfono. El segundo mes, a Clara la garganta, ella gritó en la cara de un bebé apenas de 8 meses porque él dejó caer su biberón. El tercer mes, ella empujó a Asher al suelo cuando él gateó demasiado cerca y arrugó su vestido. Y en cada pieza de metraje, allí estaba Hazel, la joven enfermera con cabello castaño y ojos verdes, corriendo para levantar a Asher, calmándolo, limpiando sus lágrimas mientras Miranda se daba la vuelta. 6 meses, Rafael susurró, su voz rompiéndose como cristal. 6 meses mi hijo soportó esto y yo no sabía nada. Griffin se paró silenciosamente a su lado, habiendo seguido a Rafael desde que eran jóvenes soldados en el imperio de su padre,
y esta era la primera vez que él había visto a su jefe lucir como un padre roto en lugar de un rey de la mafia. Rafael se levantó y volvió a bajar las escaleras, encontrando a Miranda sentada en la sala de estar con una copa de vino en su mano, como si nada hubiera pasado. Ella levantó la vista y sonrió seductoramente, a punto de hablar, pero Rafael golpeó la laptop sobre la mesa de café enfrente de ella, la pantalla congelada en la imagen de ella empujando a Asher. «Explícalo», él dijo, su voz tan baja que era casi un gruñido. Miranda miró fijamente la pantalla, y en ese momento, la dulce máscara colapsó completamente. Ella dejó el vaso y se levantó, sus ojos ámbar volviéndose fríos como el hielo. «Bien, Raf», ella dijo en un tono completamente diferente, duro y calculador. «¿Quieres la verdad? Entonces aquí está. Odio a ese bebé. Él es lo único que se interpone entre mí y la posición que merezco». Rafael sintió su sangre hervir, sus manos apretándose hasta que sus uñas cortaron sus palmas. «Pero no puedes dejarme», Miranda continuó, acercándose con una confianza que le puso la piel de gallina. «Mi padre es Harrison Vance. La Alianza de Miami es lo que mantiene al Imperio Carmine de pie en la costa este. ¿Qué crees que pasará si me echas como un perro?» Ella se burló. «Guerra, Raf, guerra es lo que pasará. ¿Y estás realmente dispuesto a cambiar todo solo por un bebé que ni siquiera puede hablar todavía?» Rafael miró a la mujer enfrente de él. Hace 6 meses, él pensó que ella era perfecta, hermosa, inteligente, bien conectada. Pero ahora todo lo que él vio era una serpiente venenosa que se había deslizado profundo en su propia guarida. Él se acercó lo suficiente que su cara estaba a pulgadas de la suya, su voz no más que un susurro, sin embargo suficiente para hacer que Miranda retrocediera. «¿Crees que tengo miedo a la guerra? ¿Crees que construí este imperio corriendo? Soy Rafael Carmine. He matado más gente de los años que tienes en esta tierra. Y si crees que dejaré a cualquiera, incluyendo a tu padre, amenazar a mi hijo, entonces has juzgado mal al hombre parado enfrente de ti». Miranda tragó. Por primera vez, él vio un destello de miedo cruzar sus ojos. Pero ella aún intentó estabilizarse. «Lamentarás esto, Raf». Ella siseó. «Te lo prometo, lamentarás esto». Rafael no respondió a la amenaza de Miranda. Él simplemente se volvió hacia Griffin, quien se paró inmóvil como una estatua en la esquina de la habitación, y dio un solo y decisivo asentimiento. Griffin dio un paso adelante. Él no necesitaba preguntar qué quería su jefe, porque 20 años al lado de Rafael le habían enseñado a leer cada orden a través de nada más que una mirada. «Sácala de mi casa», Rafael dijo, su voz plana como un lago congelado. «Ella tiene 15 minutos para recoger sus pertenencias personales. Cualquier cosa que yo le compré, se queda». Miranda retrocedió cuando Griffin se acercó. Ella se volvió hacia Rafael con ojos ahora ardiendo con furiosa indignación. «¡No puedes hacerme esto!» Ella gritó, su voz estridente resonando a través de la vasta sala de estar. «Soy Miranda Vance, la hija de Harrison Vance. ¿Quién crees que eres para tratarme así?» Rafael no se movió. Él se paró allí con sus brazos cruzados sobre su pecho, su cara fría como si fuera tallada en mármol. «Soy el hombre que te atreviste a tocar a mi hijo», él respondió. «Y eso es todo lo que necesitas saber». Griffin agarró a Miranda por el brazo y comenzó a arrastrarla hacia las escaleras. Ella luchó, sus uñas pintadas de rojo arañando su mano, pero Griffin ni siquiera se inmutó. Ella siguió gritando mientras era subida por las escaleras para buscar sus cosas. Maldiciones y amenazas lloviendo como los gritos de los cuervos en la noche. «Morirás por esto, Rafael Carmine», Miranda gritó desde la escalera. «Mi padre quemará tu imperio hasta los cimientos. Lo perderás todo. ¿Me oyes? Todo». Rafael permaneció quieto. Él había oído demasiadas amenazas en su vida para no saber que las voces más fuertes usualmente pertenecen a la gente más asustada. 15 minutos después, Griffin arrastró a Miranda fuera por la puerta principal. Ella logró llevar solo una pequeña maleta y su bolso Birkin, sus tacones Louis Vuitton, haciendo clic bruscamente contra los escalones de piedra mientras ella era empujada hacia el coche, esperando antes de que la puerta se cerrara de golpe.
Miranda se volvió para mirar a Rafael parado en la puerta, sus ojos ámbar ardiendo con algo venenoso. «Volveré», ella gruñó, «y cuando lo haga, me rogarás perdón». El coche se fue hacia la noche, y Rafael miró hasta que las luces traseras desaparecieron más allá de las puertas de hierro. Él soltó un largo aliento. Se sintió como si él justo hubiera sacado una espina venenosa de su pecho. Sin embargo, la herida aún estaba allí, sangrando y doliendo. Él se volvió adentro y subió las escaleras, sus pies llevándolo a la habitación de Asher como si fuera tirado por un hilo invisible. La puerta estaba ligeramente abierta, y él se detuvo cuando vio a Hazel sentada al lado de la cuna, calmando suavemente a un Asher durmiendo, sus dedos delgados acariciando el suave cabello negro del bebé. Rafael se paró en la oscuridad del pasillo, no dispuesto a romper este raro momento de paz. Pero Hazel lo notó. Ella se levantó y dio un paso hacia el pasillo, cerrando la puerta suavemente detrás de ella para no despertar a Asher. Ellos se enfrentaron en el oscuro corredor, luz de luna deslizándose a través de la ventana en el extremo lejano y cayendo sobre sus caras. «Ella se ha ido», Rafael dijo, inseguro de por qué él sintió la necesidad de reportar esto a la enfermera. Hazel asintió, pero no habló. Sus ojos verdes se encontraron con los suyos sin miedo, justo como lo habían hecho cuando ella se paró en la sala de estar y acusó a Miranda a su cara. «Necesito decirle algo, señor Carmine», ella dijo, su voz tranquila pero firme como el acero. Rafael cruzó sus brazos. Él estaba acostumbrado a que la gente inclinara sus cabezas ante él, pero esta mujer parecía no tener idea de lo que era el miedo. «Me quedo por Asher», Hazel dijo. «No por su dinero, no por esta mansión, sino porque ese niño necesita a alguien que realmente lo ame». Ella hizo una pausa por un instante, luego continuó, su voz endureciéndose. «Pero si trae a cualquier otra mujer como Miranda a esta casa, si deja que alguien lastime a Asher, incluso una vez más, lo llevaré, y nunca nos encontrará». Rafael levantó una ceja. Por primera vez en muchos años, alguien se había atrevido a amenazarlo y lo miró directamente a los ojos mientras lo hacía. «¿Me se está amenazando, señorita Monroe?», él preguntó, su voz peligrosa, sin embargo, extrañamente libre de ira. «Le digo la verdad», Hazel respondió. «Y si es tan inteligente como la gente dice, entenderá que eso no es una amenaza. Es una promesa». Ella se dio la vuelta y volvió a la habitación de Asher, dejando a Rafael solo en la oscuridad con un extraño sentimiento que él no podía nombrar del todo. Quizás respeto, quizás admiración, o quizás algo mucho más peligroso que cualquiera de los dos. Una semana pasó y la mansión de Lake Forest se sintió como si hubiera mudado una vieja piel. No hubo más tacones altos afilados haciendo clic sobre los suelos de piedra. No más perfume Chanel pesado aferrándose a los pasillos. No más suspiros irritados cada vez que Asher lloraba. Edith, la ama de llaves que había servido a la familia Carmine por 20 años, le dijo a Rafael que la casa podía finalmente respirar de nuevo. Pero el cambio más grande vino de Asher. En la primera noche después de que Miranda se fue, Rafael se despertó a las 3:07 de la mañana por costumbre, porque eso era usualmente cuando su hijo empezaría a gritar. Sin embargo, la mansión estaba misteriosamente silenciosa. Él salió disparado de la cama, su corazón acelerado mientras él corría a la guardería, su mente girando a través de cada peor escenario posible. Pero cuando él empujó la puerta para abrirla, él vio a Asher durmiendo pacíficamente en su cuna, su pulgar metido en su boca, su pecho subiendo y bajando en un ritmo constante. Hazel se sentó en el sillón junto a la ventana, habiéndose dormido con un libro abierto en su regazo, luz de luna derramándose sobre su delicado rostro y suavizando sus facciones de una manera que Rafael nunca había notado antes. Él se paró allí por un largo momento, mirando las dos figuras pacíficas en la habitación bañada en luz plateada, y un extraño sentimiento se hinchó en su pecho, como si esta fuera la foto familiar que él siempre había estado extrañando sin nunca darse cuenta. En los días que siguieron, Rafael se encontró a sí mismo llegando a casa más temprano. Él se dijo a sí mismo que era porque los negocios se habían estabilizado,
Pero en el fondo él sabía que estaba mintiendo. Él llegó a casa temprano porque él quería ver la manera en que Hazel cuidaba a su hijo. Ella nunca sostuvo a Asher con la eficiencia desapegada de las niñeras antes que ella. Ella le habló como si él entendiera cada palabra. Ella le leyó aunque él solo tenía 14 meses. Ella cantó nanas en una voz cálida y baja que hizo que incluso Rafael quisiera cerrar sus ojos. Una tarde, él se paró fuera de la cocina y miró a Hazel alimentar a Asher. Su paciencia parecía interminable mientras el bebé seguía escupiendo la comida. Ella solo sonrió, le limpió la boca y ofreció la siguiente cucharada. «Lo estás haciendo tan bien, Asher», ella dijo alentadoramente. «Una cuchara más para Hazel. Luego iremos a ver los peces de colores». Asher sonrió radiante, una sonrisa que Rafael rara vez había visto en los últimos 6 meses. Y el bebé abrió su boca para la cuchara como si fuera la mejor cosa en el mundo. Rafael sintió su pecho apretarse. Él había contratado innumerables niñeras con títulos impresionantes, años de experiencia, recomendaciones impecables. Sin embargo, ninguna de ellas había hecho nunca a su hijo sonreír así, y una pregunta comenzó a roer en su mente. ¿Quién era Hazel Monroe? ¿De dónde venía ella? ¿Y por qué ella se preocupaba tan profundamente por un niño que no era de su propia sangre? Esa noche, Rafael llamó a Griffin a su oficina. Su mano derecha se paró ante el escritorio, esperando órdenes como siempre. «Quiero saber todo sobre Hazel Monroe», Rafael dijo sin levantar la vista de los papeles enfrente de él. «¿Dónde ella nació? ¿Quiénes son sus padres? ¿Su educación? ¿Qué ella hizo antes de venir aquí? Si ella tiene alguna conexión con pandillas, todo. Griffin, quiero saber todo». Griffin asintió sin preguntar por qué. 20 años al lado de Rafael le habían enseñado que su jefe siempre tenía una razón. «Tendré un informe para usted en 2 días», él dijo antes de darse la vuelta y marcharse. Rafael se recostó en su silla, mirando el techo en la oscuridad, preguntándose por qué él estaba tan curioso sobre la joven enfermera. «Ella es solo una empleada», él se dijo a sí mismo, «solo una chica pagada para cuidar a su hijo. Nada más». Pero la imagen de ella deslizándose de rodillas a través del piso de mármol para atrapar a Asher siguió reapareciendo en su mente, junto con la mirada sin miedo en sus ojos cuando ella se encontró con su mirada y amenazó con llevarse a su hijo. Hazel Monroe. Rafael susurró su nombre en la oscuridad. «¿Quién eres?», Griffin regresó. Y exactamente 2 días después, llevando un maletín de cuero negro lleno de documentos y llevando una expresión que Rafael rara vez veía en la cara endurecida de su mano derecha, una mirada sombría tocada con algo que se parecía a la compasión. Rafael se sentó detrás de su escritorio de nogal, el crepúsculo asentándose fuera de la ventana, mientras la luz de las arañas de cristal proyectaba cálidos rayos dorados a través de la habitación. «Informe», él ordenó, su mano extendiéndose por el vaso de whisky en el escritorio. Griffin abrió el maletín y comenzó, su voz plana y constante como leyendo un obituario. «Hazel Monroe, 28 años de edad, nacida y criada en el lado sur de Chicago, específicamente Englewood, una de las áreas más pobres y peligrosas de la ciudad». Rafael levantó una ceja. El lado sur no era conocido por producir enfermeras amables con cálidas sonrisas. Produjo gánsteres, adictos y cuerpos sin nombre. Griffin continuó. «Su padre se fue cuando ella tenía 5 años. Nadie sabe a dónde él fue o si él sigue vivo. Su madre, Dorothy Monroe, era una alcohólica severa. Trabajó como camarera en un bar barato hasta que su hígado falló. Ella murió hace 13 años». Rafael permaneció en silencio, sus dedos golpeando ligeramente contra el borde de su vaso. «Ella tenía un hermano menor», Griffin dijo, haciendo una pausa brevemente, como si pesara sus palabras. «Jonah Monroe, 5 años menor que ella. Ella lo crió desde que él tenía 10, después de que su madre murió». Rafael notó que Griffin estaba usando el tiempo pasado y un sentimiento pesado comenzó a presionar contra su pecho. Jonah Monroe Griffin continuó involucrado en apuestas a los 16. Debía dinero a una pequeña pandilla operando en el lado sur, la pandilla Westbrook. La deuda ascendía a $50,000.
Rafael frunció el ceño. Westbrook. El nombre sonaba familiar, como si él lo hubiera oído en algún lugar hace mucho tiempo. Ella trabajó 3 trabajos a la vez para pagar la deuda de su hermano. Griffin dijo, su voz bajando. Enfermera de turno de noche en una clínica, camarera durante el día y trabajo de limpieza en un edificio de oficinas los fines de semana. Ella casi lo pagó y luego ellos triplicaron el interés. Rafael apretó su agarre en el vaso de whisky. Él sabía cómo operaban las pandillas de prestamistas. Ellos nunca querían que su presa fuera libre. Hace 3 años, Griffin dijo, su voz bajando aún más. Jonah Monroe fue encontrado en un vertedero en la parte sur de la ciudad, de 20 años, disparado 3 veces en el pecho. Sin testigos, sin sospechosos. El caso fue cerrado después de 2 semanas. Rafael cerró sus ojos. La imagen de una joven mujer recibiendo una llamada de la policía diciéndole que su hermano estaba muerto surgiendo en su mente. Y él se preguntó cómo ella había gritado, cómo ella se había derrumbado, cómo ella se había forzado a ponerse de pie de nuevo cuando no quedaba nadie en el mundo para que ella se apoyara. Después de eso, ella casi se desmoronó. Griffin continuó. Hay un registro de su estancia en un refugio para personas sin hogar por unos 6 meses. Parece que ella estuvo muy cerca de terminar con su propia vida. Rafael abrió sus ojos, su mano apretándose alrededor del vaso de whisky hasta que casi se rompió. Pero ella se volvió a levantar. Griffin dijo con un rastro de admiración en su voz. Ella volvió a la escuela de enfermería, completó su título, trabajó en el hospital infantil del condado de Cook por 2 años antes de cambiarse al trabajo de niñera privada porque pagaba mejor. Y luego ella vino aquí. Rafael se sentó en silencio por un largo momento, absorbiendo todo lo que él justo había oído. Una chica del infierno del lado sur. Padre se fue temprano. Madre alcohólica, hermano asesinado, casi suicida. Sin embargo, ella aún se levantó y se convirtió en la mujer que él veía cada día. La mujer dispuesta a deslizarse de rodillas a través de suelos de mármol para salvar a su hijo. La mujer que se atrevió a mirar al jefe de la mafia de Chicago a los ojos y amenazó con llevarse a su hijo. ¿Hay algo más?, él preguntó. Griffin dudó brevemente antes de hablar. Hay una cosa más que debería saber. La pandilla Westbrook, los que mataron a su hermano. ¿Los recuerda? Rafael frunció el ceño intentando recordar. Hace 2 años, Griffin le recordó. Ellos se negaron a pagar su porcentaje al Imperio Carmine y se atrevieron a interferir con uno de nuestros envíos en el Distrito Sur. Usted ordenó que fueran eliminados. El recuerdo golpeó como una ola fría. Rafael recordó ahora. Una operación rápida. 12 miembros de Westbrook muertos en una sola noche. Ningún rastro dejado atrás. Solo una de cientos de acciones rutinarias llevadas a cabo por el Imperio Carmine. Él había destruido a la gente que mató al hermano de Hazel sin nunca saberlo. Rafael se sentó allí en silencio, inseguro de lo que se suponía que debía sentir. Culpa por indirectamente crear su dolor a través del sistema de prestamistas que su imperio protegía. Alivio de que él la había vengado sin darse cuenta. O miedo ante la realización de que ella estaba viviendo bajo el techo del hombre que gobernaba el mundo que le había quitado a su hermano. ¿Ella sabe?, él le preguntó a Griffin, su voz áspera. No hay evidencia de que ella supiera quién era usted antes de tomar el trabajo. Griffin respondió, pero tampoco hay evidencia de que ella no supiera. Sus motivos aún no están claros. Rafael asintió y despidió a Griffin con la mano. Solo en la oscuridad. Él miró hacia abajo al vaso de whisky como si las respuestas pudieran encontrarse en el fondo de él. Hazel Monroe, la chica del lado sur con ojos verdes sin miedo y un corazón lo suficientemente grande para amar al hijo de un extraño. ¿Estaba ella aquí por Asher o por alguna razón más oscura? ¿Y por qué, incluso sabiendo que ella podría ser peligrosa, Rafael encontró que él no quería dejarla ir? 3 días después de recibir el informe de Griffin, Rafael aún no podía mirar a Hazel sin pensar en Jonah Monroe, sobre un cuerpo joven arrojado en un vertedero, sobre una chica forzada a identificar los restos de su hermano en una morgue. Pero esa noche,
Cada pensamiento del pasado fue dejado de lado cuando el grito de Asher desgarró a través de la mansión a las 2 de la mañana. No el suave llanto de hambre o el gemido necesitado por consuelo, sino un grito de dolor agudo y penetrante que sacudió a Rafael despierto como si él hubiera sido golpeado por electricidad. Él corrió a la habitación de su hijo y encontró a Hazel ya allí, sosteniendo a Asher en sus brazos, su cara pálida por la preocupación. Él tiene fiebre alta, ella dijo en el momento en que lo vio, su voz temblando ligeramente. Le di medicación para la fiebre, pero aún no ha funcionado. Rafael sintió su corazón contraerse. Su hijo yacía en los brazos de Hazel, su pequeña cara enrojecida, sudor empapando su cabello, pequeños ojos grises cerrados con fuerza por el dolor. «Llame a un médico», él ordenó, pero Hazel negó con la cabeza. «Ya lo hice. El doctor Richards está en camino». Pero él dijo, «Si la fiebre no baja dentro de 2 horas, tenemos que llevarlo al hospital. 2 horas, 120 minutos. Eso podría decidir la vida o la muerte de su hijo». Rafael nunca se había sentido tan impotente. Él era la cabeza del imperio clandestino más grande en Chicago. Él podía ordenar matar a cualquiera, destruir cualquier cosa. Sin embargo, él no podía hacer una sola cosa para bajar la fiebre de un bebé de 14 meses. Hazel comenzó a limpiar el cuerpo de Asher con un paño tibio, sus movimientos rápidos pero suaves, sus labios susurrando constantemente palabras tranquilizadoras en el oído del niño. Rafael se paró a su lado, sintiéndose inútil, hasta que Hazel lo miró y dijo, «Puedes hablarle. Tu voz ayudará a calmarlo». Él se sentó al lado de la cuna, tomó la pequeña mano ardiente de su hijo y comenzó a hablar. Él no sabía qué decir, así que él habló sobre cosas sin sentido. Sobre el primer coche que él compró, sobre la primera vez que él vio a Asher después de que él nació, sobre la manera en que Isabel había sonreído cuando ella eligió el nombre de su hijo. Hazel siguió limpiando la piel de Asher, y así se quedaron. 2 adultos luchando contra la fiebre de un niño en una habitación bañada en cálida luz dorada. Gilder Richards vino y se fue después de confirmar que era solo una fiebre viral común. La medicina funcionaría, pero tomaría tiempo. ¿Tiempo? La cosa que Rafael más odiaba porque él no podía controlarlo. 3 horas pasaron como 3 años. Asher lloró, luego durmió, luego lloró de nuevo. Hazel cambió los paños, le dio agua, revisó su temperatura, mientras Rafael se sentó allí sosteniendo la mano de su hijo y orando a un Dios que él no creía que existiera. A las 5:00 de la mañana, Hazel tomó la temperatura una última vez y soltó un aliento. 10.4, ella dijo, agotada pero aliviada. Está bajando. Rafael sintió como si su cuerpo entero estuviera siendo desarmado pieza por pieza. Él no se había dado cuenta cuán tensamente enrollado él estaba hasta que la tensión finalmente se liberó. Asher cayó en un sueño profundo, su respiración constante, su cara ya no enrojecida. Rafael y Hazel se hundieron en el suelo, sus espaldas descansando contra las patas de la cuna, ambos demasiado agotados para molestarse en pararse. Ellos se sentaron allí en silencio por un largo rato, sus hombros casi tocándose mientras la habitación lentamente se llenaba con luz temprana. «Gracias», Rafael dijo por fin, su voz áspera por el insomnio y emociones que él no sabía cómo nombrar. Hazel se volvió para mirarlo, ojeras debajo de sus ojos verdes, sin embargo aún sostenían una luz suave. «Es mi trabajo», ella respondió. «No». Rafael negó con la cabeza. «Hiciste más que eso, lo cuidaste como si fuera tu propio hijo». Hazel estuvo en silencio por un momento antes de que ella hablara. «Sé lo que se siente no tener a nadie a tu lado cuando más lo necesitas. No quiero que Asher pase por eso». Rafael la miró, y quizás porque él estaba demasiado cansado, quizás porque sus defensas se habían derrumbado después de una larga noche, él preguntó sin pensar, «Estás hablando de tu hermano, ¿verdad?» Hazel se puso rígida brevemente, y Rafael supo que él había ido demasiado lejos, pero ella no estaba enojada. Ella solo suspiró y miró hacia la ventana donde el amanecer estaba comenzando a teñir el cielo de rosa. «Me investigaste», ella dijo. Fue una afirmación, no una pregunta.
Investigo a todos los que viven bajo este techo. Rafael respondió, no disculpándose porque era la verdad. Hazel asintió como si ella lo hubiera esperado. Entonces, ¿sabes sobre Jonah? Ella dijo, su voz más suave pero constante. Lo sé, Rafael respondió. Ellos estuvieron en silencio por mucho tiempo, solo la respiración constante de Asher, llenando el espacio entre ellos. Luego Hazel habló, su voz sonando como si viniera de un lugar muy distante. Él solo tenía 20, ella dijo. Él era tonto e imprudente, pero él era todo lo que tenía. Lo crié después de que nuestra madre murió. Pensé que podía salvarlo. Pensé que si trabajaba más duro, ganaba más dinero, podía mantenerlo a salvo. Pero fallé. Rafael no dijo nada. Él solo se sentó allí y escuchó. Por primera vez en muchos años, escuchando a alguien sin calcular lo que ellos podrían ofrecerle a cambio. ¿Su esposa? Hazel preguntó de repente. ¿Qué le pasó a ella? Rafael fue sorprendido por la pregunta. Nadie se atrevía a preguntarle sobre Isabel, ni siquiera los más cercanos a él. Su nombre era Isabel, él dijo, sorprendido de oír cómo su propia voz se suavizó. Ella murió cuando Asher tenía 8 meses. Complicaciones posparto que los doctores no detectaron a tiempo. Un día ella estaba aquí, al día siguiente ella se había ido. Lo siento, Hazel dijo en voz baja. Rafael la miró y en la primera luz de una nueva mañana, él vio a una mujer que lo había perdido todo, sin embargo, aún se paraba erguida, justo como él. Dos almas rotas que de alguna manera se habían encontrado en la habitación de un niño durmiendo. La distancia entre ellos era solo unas pocas pulgadas. Él podía oler leche de bebé en su camisa, ver las delicadas venas azules en su muñeca, contar cada pestaña curvada enmarcando ojos que estaban mirando directamente a él. Pero ninguno de ellos cruzó la línea. Ellos solo se sentaron allí en silencio. Dos extraños que se habían vuelto un poco menos extraños hasta que la luz del sol inundó la habitación y rompió el frágil momento. Miranda Vance no era el tipo de mujer que aceptaba la derrota en silencio. 2 semanas después de ser echada de la mansión de Lake Forest, ella se sentó en el ático de Pearson Sinclair en Manhattan, bebiendo champán y relatando su injusticia con la perfecta expresión de una víctima. Pierce Sinclair, el jefe de la mafia que controlaba la mayor parte de la costa este, había sido el enemigo jurado del Imperio Carmine desde que el padre de Rafael aún estaba vivo. Y él había estado esperando por esta oportunidad por muchos años. ¿Qué sabes sobre esa niñera? Pierce preguntó, sus fríos ojos grises iluminándose con interés mientras él escuchaba a Miranda hablar sobre Hazel. Ella es basura barata del lado sur. Miranda respondió con abierto desprecio, sin educación adecuada, sin familia, nada en absoluto. Y de alguna manera ella logró meterse en la cama de Rafael solo unas pocas semanas después de que yo me fui. Pierce se burló y buscó su teléfono, sus dedos moviéndose rápidamente por la pantalla. «Déjame darte una mano», él dijo. «El Imperio Carmine tiene algunas personas que yo compré hace mucho tiempo. Es hora de que ganen su paga». Y así los rumores comenzaron a extenderse como una enfermedad. En bares oscuros donde los hombres de Rafael se reunían después del trabajo, susurros comenzaron sobre la misteriosa niñera. Algunos dijeron que ella era la espía de Sinclair, plantada en la mansión para recolectar información sobre rutas de negocios. Algunos dijeron que ella era una cazafortunas profesional que había dormido con al menos 3 jefes anteriores para escalar su camino hacia arriba. Algunos dijeron que ella estaba usando el bebé para manipular a Rafael, una zorra envuelta en lana de oveja. Los rumores llegaron a Rafael poco a poco, a través de las miradas desviadas de sus hombres, a través de conversaciones que abruptamente cayeron en silencio cuando él entraba a una habitación, a través de la extraña vacilación en las voces de personas que le habían sido leales por muchos años. Él sabía quién estaba detrás de todo, Miranda y su boca venenosa, pero él no había esperado que los rumores se extendieran tan rápido y se hundieran tan profundo. Griffin informó que al menos 5 personas dentro del círculo íntimo habían comenzado a cuestionar la lealtad de Hazel, y algunos incluso cuestionaron a Rafael mismo, sugiriendo que el jefe Carmine podría haber estado tan hechizado por una niñera que él había perdido su juicio.
Rafael tragó su ira y continuó los negocios como de costumbre. Él no quería reaccionar de forma exagerada, porque eso solo le daría más peso a los rumores. Pero la tormenta finalmente estalló una tarde de viernes durante la reunión semanal con sus capitanes. Ellos se sentaron alrededor de una larga mesa de roble en la sala de reuniones secreta, detrás de un restaurante italiano que Rafael poseía. 12 hombres en trajes caros, con armas escondidas en sus cuerpos. La reunión procedió normalmente hasta que Rafael mencionó fortalecer la seguridad en la mansión. Y un hombre llamado Russo, el capitán a cargo del Distrito Oeste, de repente habló. «Jefe, perdóneme por ser directo», Russo dijo con una máscara de respeto. «¿Pero es este aumento de seguridad para proteger a esa niñera?» La habitación cayó en un silencio mortal, cada ojo volviéndose hacia Rafael. Él se sentó allí, su cara ilegible, pero por dentro su sangre estaba hirviendo. «¿Qué está implicando exactamente, Russo?», Rafael preguntó, su voz peligrosamente tranquila. Russo tragó, pero siguió adelante. Quizás por ingenuidad, o quizás porque alguien le había prometido algo a cambio por esta pregunta. «Quiero decir», Russo dijo, «hay muchos rumores sobre ella, que ella podría ser la persona de Sinclair, que ella lo está manipulando, y como alguien leal al Imperio Carmine, creo que tengo el derecho de estar preocupado». Rafael no respondió. Él simplemente miró fijamente a Russo con ojos tan fríos como el hielo. Y en ese silencio extendido, toda la habitación pareció dejar de respirar. Luego, Rafael levantó el vaso de whisky enfrente de él y lo lanzó directamente a la pared detrás de Russo. El sonido de cristal rompiéndose explotó como un disparo en la habitación cerrada. Trozos y licor salpicando por todas partes. Unas pocas gotas salpicando sobre el hombro del traje de Russo y congelándolo en su sitio. «Diré esto una vez y no lo repetiré», Rafael dijo, su voz aún controlada, pero cada palabra cayendo como una piedra en los pechos de los hombres en la habitación. «La señorita Monroe es un miembro de mi casa. Ella cuida a mi hijo, y cualquiera que se atreva a abrir su boca para chismear sobre ella recibirá una bala en la cabeza en lugar de un vaso contra la pared. ¿Nos entendemos?». 11 respuestas de sí, jefe, sonaron casi al unísono, incluyendo de un ruso tembloroso. Rafael se levantó y salió de la habitación, dejando atrás un grupo de hombres asustados y una pared manchada con whisky. En el camino a casa, Griffin condujo en silencio, pero Rafael sabía exactamente lo que su mano derecha estaba pensando. Él había defendido a Hazel en frente de todos los capitanes. Él había puesto su reputación en la línea por una niñera. Y en este mundo, eso era una declaración más fuerte que cualquier palabra. Él se preguntó cuándo él había empezado a verla como alguien que necesitaba protección en lugar de solo una empleada. Después de romper el vaso de whisky en la reunión, Rafael sabía que los rumores no pararían, pero al menos nadie se atrevería a decirlos a su cara nunca más. Lo que le preocupaba más eran las miradas inquisitivas ahora siendo dirigidas a la mansión de Lake Forest, y él no quería que Hazel tuviera que soportarlas. Una tarde de domingo, cuando la luz dorada del sol se derramaba a través de los arces, Rafael entró en la sala de estar donde Hazel estaba jugando con bloques de construcción con Asher en una gruesa alfombra de lana. «Salga conmigo por un momento», él dijo. No del todo un comando, pero tampoco una sugerencia. Hazel lo miró con sorpresa, pero ella no preguntó nada, solo levantó a Asher en sus brazos y lo siguió a través de las puertas de cristal que conducían al jardín trasero. El jardín detrás de la mansión de Lake Forest era un mundo completamente diferente. Cercado por setos de más de 3 metros de altura y libre de cualquier cámara de seguridad, a petición de Isabel, mientras ella aún estaba viva. Ella había dicho que era el único lugar en la casa donde ella podía respirar sin sentirse observada. Rafael no había puesto un pie en este jardín desde que Isabel murió. El dolor de ver los rosales que ella plantó, el columpio de madera donde ella solía sentarse y leer. Todo ello había sido demasiado para que él lo soportara. Pero hoy él quería que Asher viera el lugar que su madre había amado. Y quizás él también quería estar en algún lugar donde nadie pudiera verlo, excepto Hazel.
Ellos extendieron una manta debajo de un gran arce. Asher gateando por todas partes a través de la exuberante hierba verde, sus pequeños dedos agarrando briznas y riendo cuando se rompían en sus manos. Hazel se sentó en la manta, sus ojos verdes siguiendo cada movimiento del niño con una ternura que Rafael encontró que él no podía dejar de mirar. A ella le gusta este lugar, él dijo. No como una pregunta. Hazel asintió y respondió que era pacífico, como si el mundo exterior no existiera. Por eso mi esposa amaba este lugar, Rafael dijo, sorprendido de que él pudiera mencionar a Isabel sin el dolor agudo que él usualmente sentía. Hazel se volvió hacia él, sus ojos llevando algo que él no podía descifrar del todo. ¿Alguna vez quieres vivir una vida diferente? Ella preguntó de repente. Una normal sin todo esto. Rafael estuvo en silencio por un largo momento, mirando a su hijo alcanzar por una mariposa amarilla aleteando al pasar. Esta es mi herencia, él dijo. Mi padre construyó este imperio de la nada. Él murió protegiéndolo, y yo lo tomé cuando tenía 22. Yo no tuve otra elección. Todos tienen elecciones, Hazel dijo suavemente. A veces solo tenemos demasiado miedo para verlas. Rafael la miró mientras el atardecer comenzaba a teñir el cielo occidental de rojo. Y en esa luz ámbar, Hazel lucía como una pintura hecha de los colores más cálidos imaginables. ¿Realmente crees eso? Él preguntó. ¿Que la gente puede cambiar? ¿Tengo qué? Hazel respondió, su voz distante. Porque de lo contrario, el dolor por el que pasé no significaría nada. Ellos se sentaron en silencio por un rato, Asher gateando de vuelta hacia ella y tratando de subir por sus piernas, su balbuceo feliz rompiendo el aire pesado. Hazel lo levantó y lo acomodó en su regazo, sus manos estabilizando su cuerpo, retorciéndose mientras su boca se curvó en una suave sonrisa. Y Rafael, no sabiendo qué lo poseía, quizás el atardecer era demasiado hermoso. Quizás su sonrisa era demasiado cálida. Quizás la soledad que él había llevado por demasiado tiempo finalmente lo alcanzó. Levantó su mano y tocó su mejilla. Hazel se congeló, sus ojos verdes abriéndose hacia él, pero ella no retrocedió. Rafael, ella susurró. La primera vez que ella había dicho su nombre sin añadir, Señor, lo sé. Él respondió, su voz áspera. Sé que esto es una locura. Sé que eres la niñera de mi hijo. Sé que mi mundo es peligroso y mereces felicidad en otro lugar, pero no puedo dejar de pensar en ti. Él se inclinó más cerca, dándole tiempo para alejarse si ella quería. Pero Hazel se quedó quieta, solo su respiración acelerándose ligeramente, y luego sus labios se encontraron con los suyos. El beso comenzó suavemente. Un toque ligero como una pluma, como pétalos cayendo. Pero luego Hazel levantó una mano para agarrar su cuello y tirar de él más cerca, y el beso se profundizó, más caliente, lleno de un deseo largo y contenido. Rafael podía saborear fresa en sus labios, sentir su corazón acelerado debajo de la delgada tela de su ropa, sentir su pequeña mano temblar contra su pecho. Asher balbuceó algo, y Hazel retrocedió asustada, respirando con dificultad, sus labios enrojecidos, y sus ojos brillando con lágrimas que ella intentó contener. No podemos, ella dijo, su voz temblando pero firme. ¿Por qué? Rafael preguntó, su mano aún ahuecando su mejilla. Porque soy la niñera de su hijo, Hazel respondió. Porque usted es un jefe de la mafia, y yo soy la hija de una alcohólica del lado sur. Porque su mundo y el mío nunca pueden cruzarse. Porque si me permito amarlo, lo perderé todo de nuevo. Y esta vez, no estoy segura de que podría volver a levantarme. Ella se levantó, levantando a Asher, quien había comenzado a adormecerse en sus brazos. Lo siento, ella dijo sin volverse. Y luego ella se alejó, dejando a Rafael solo en un jardín, hundiéndose en la oscuridad, con el sabor del beso aún en sus labios y un corazón que justo se había despertado solo para ser rechazado. Después de la tarde en el jardín, Hazel intentó mantener su distancia de Rafael, pero eso era casi imposible cuando ellos vivían bajo el mismo techo y cuidaban al mismo niño. Ella evitó encontrarse con sus ojos, evitó estar sola con él, evitó cualquier momento que pudiera hacer que su corazón se debilitara de nuevo.
Sin embargo, su corazón se negó a escuchar a la razón. Ella aún saboreaba ese beso cada vez que ella cerraba sus ojos. Aún recordaba la manera en que su mano había tocado su mejilla. Aún oía el borde áspero en su voz cuando él dijo que no podía dejar de pensar en ella. Pero ella sabía que ella había tenido razón en parar. Sus mundos no pertenecían juntos. Y si ella se permitía amarlo, ella solo sería aplastada de la manera en que su hermano había sido aplastado por ese mismo inframundo. Miranda Vance no sabía nada sobre la lucha interna de Hazel, pero ella no necesitaba. Ella solo necesitaba una oportunidad para destruir. Y esa oportunidad llegó en la forma de un joven mayordomo recién contratado llamado Derek. Derek necesitaba dinero para pagar deudas de juego, y Miranda estaba dispuesta a pagar 10 veces su salario mensual por una sola cosa: fotografías. Él las había tomado esa misma tarde, cuando Raphael y Hazel estaban sentados en el jardín trasero, cuando su mano descansó en su mejilla, cuando sus labios se encontraron bajo el atardecer. Las fotos eran nítidas hasta cada detalle suficiente para contar la historia que Miranda quería que el mundo creyera. 3 días después, el escándalo explotó como una bomba. Rafael estaba en una reunión con sus abogados cuando Griffin llamó con rara tensión en su voz y dijo que necesitaba ver esto inmediatamente. En la pantalla del teléfono estaba la portada del Chicago Tribune con un titular en negrita que decía: "El jefe Carmine y la misteriosa niñera, romance o conspiración". Las fotos del jardín se mostraban claramente debajo de ello, junto con un artículo de 3 páginas ahondando en cada rincón de la vida de Hazel Monroe. Ellos sabían que ella había crecido en el lado sur. Ellos sabían que su madre había sido una alcohólica que murió de insuficiencia hepática. Ellos sabían que ella había vivido en un refugio para personas sin hogar después de que su hermano murió. Ellos incluso habían descubierto imágenes de ella de ese tiempo, demacrada y descuidada, con los ojos huecos de alguien que había perdido toda esperanza. El artículo la etiquetó una cazafortunas, una trepadora de camas profesional, la hija de un borracho intentando cambiar su destino, seduciendo a un multimillonario. Ellos citaron fuentes anónimas, afirmando que ella había estado involucrada con al menos 2 ex empleadores, que ella deliberadamente intentó quedar embarazada para atrapar a hombres ricos, que ella era un peligro que necesitaba ser removida. Rafael terminó de leer y sintió la furia estallar en su pecho como un volcán. Él sabía quién estaba detrás de todo ello: Miranda y Pierce Sinclair. Pero lo que lo asustaba más era Hazel. Él condujo de vuelta a la mansión a velocidad casi ilegal y la encontró en la habitación de Asher, sentada en el suelo con su teléfono en su mano, la pantalla mostrando ese artículo. Sus manos temblaban tan mal que apenas podía sostenerlo. Y cuando ella miró a Rafael, él vio lágrimas corriendo por sus mejillas. Encontraron todo, ella susurró, su voz rompiéndose como cristal. Publicaron fotos mías del refugio. Escribieron sobre Jonah. Dijeron que soy basura, una cazafortunas. Rafael cayó de rodillas enfrente de ella, sus manos cerrándose alrededor de las suyas temblorosas. No creas nada de lo que escribieron, él dijo. Son todas mentiras de Miranda. Encontraré a quien tomó esas fotos y los haré pagar. Hazel negó con la cabeza, lágrimas aún cayendo. No entiendes, ella dijo. Esto no es sobre Miranda o las mentiras. Esto es sobre mi pasado siendo arrastrado a la luz para que todo el mundo lo vea. Sobre ellos arrastrando a Jonah por el barro aunque él esté muerto. Sobre mí pensando que escapé del lado sur solo para darme cuenta de que me perseguirá para siempre. Ella enterró su cara en sus rodillas, sus hombros temblando con sollozos rotos. Y Rafael solo pudo sentarse allí, sosteniéndola en sus brazos, sintiéndose más indefenso de lo que él nunca había estado antes. Él podía matar enemigos. Él podía destruir imperios rivales, pero él no podía borrar su pasado o curar las heridas talladas en su alma desde la infancia. 2 días después del escándalo, Hazel tomó la decisión que ella sabía que le desgarraría el corazón. Ella había pasado 48 horas sin dormir, mirando los comentarios venenosos multiplicarse a través de las redes sociales, mirando a los reporteros comenzar a reunirse fuera de las puertas de la mansión de Lake Forest, mirando a Griffin duplicar la seguridad simplemente por su presencia. Ella era la fuente de todo este problema.
y ella sabía que si ella se quedaba, ella solo arrastraría a Rafael y Asher al abismo con ella. Esa tarde, cuando Rafael tuvo que irse para lidiar con un asunto urgente atado al imperio, Hazel supo que esta era su única oportunidad. Ella lo encontró en su oficina antes de que él se fuera, su cara tensa con líneas de preocupación alrededor de sus ojos que ella nunca había visto antes. Necesito hablar con usted, ella dijo, su voz tan tranquila que incluso la sorprendió a ella misma. Rafael levantó la vista de la pila de papeles, sus ojos grises suavizándose cuando se encontraron con los suyos. ¿Qué es? Creo que debería irme. Hazel dijo claramente, sin rodear la verdad porque ella sabía que si ella dudaba ni por un segundo, ella no sería capaz de decirlo. Rafael se congeló, la pluma resbalando de su mano y golpeando suavemente contra el escritorio. ¿Qué dijiste? No pertenezco a este mundo, Hazel continuó, su voz temblando ligeramente, aunque ella luchó para mantenerla firme. Mira lo que ha pasado en solo unos pocos días. El escándalo, los reporteros, los rumores. Todo ello es por mí. Si me quedo, solo empeorará. Miranda y Pierce Sinclair no pararán hasta que destruyan todo. Y no quiero que Asher crezca rodeado de caos de tabloides por culpa de su niñera. Rafael se levantó y caminó hacia ella, su cara una tormenta de emociones que Hazel no podía leer. ¿Es esta tu decisión o estás huyendo? Él preguntó, su voz baja y peligrosa. Te estoy protegiendo a ti y a Asher. Hazel respondió. No necesito que me protejas. Rafael espetó. Puedo con Miranda, puedo con Sinclair, puedo con el mundo entero si tengo que. No tienes que irte. Hazel negó con la cabeza, lágrimas subiendo a sus ojos aunque ella las forzó a regresar. Puedes con enemigos en el exterior, ella dijo suavemente, pero no puedes con la verdad de que siempre seré un pasivo, una debilidad que tus enemigos pueden usar, una fuente de escándalo y deshonra. Soy una chica del lado sur, eres el jefe de Chicago. Esos dos mundos nunca pueden coexistir. Rafael agarró su brazo, sus ojos ardiendo con algo cercano a la desesperación. ¿Crees que me importa de dónde vienes? Él preguntó. ¿Crees que te veo diferente porque creciste pobre? No eres tú, Hazel susurró. Es tu mundo, tus enemigos, todos a tu alrededor. Ellos nunca me aceptarán, y siempre seré la mancha en tu imperio perfecto. El teléfono de Rafael sonó. Griffin diciéndole que la emergencia no podía esperar más. Él miró a Hazel con ojos llenos de dolor, desgarrado entre quedarse y irse. Hablaremos cuando regrese, él dijo, su voz casi suplicante. No tomes ninguna decisión hasta que yo regrese. Prométeme. Hazel asintió, pero ella sabía que era una mentira. Ella no tenía intención de quedarse para dejarlo convencerla de no hacerlo, porque ella sabía que si él la miraba así una vez más, ella no sería capaz de irse. Rafael salió por la puerta. Se volvió para mirarla una última vez con una mirada que ella sabía que ella recordaría para siempre. Y luego él desapareció en la noche. Hazel se paró allí por mucho tiempo, escuchando el sonido de su coche desvanecerse, y luego ella comenzó a empacar. Ella no tenía mucho, solo una pequeña maleta con unas pocas ropas y recuerdos que ella no podía llevar consigo. A medianoche, cuando la mansión se había dormido, Hazel se deslizó en la habitación de Asher. El bebé estaba durmiendo profundamente en la cuna blanca, una mano descansando sobre su barriga, la otra agarrando la oreja del oso de peluche que ella le había dado durante su primera semana allí. Hazel se paró junto a la cuna, mirando su cara angelical a través de lágrimas borrosas. Te amo. ¿Sabes eso? Ella susurró, su voz quebrándose. Te amo como si fueras mi propio hijo. Y es exactamente por eso que tengo que irme, porque no quiero que crezcas en escándalo y caos por mi culpa. Por favor, perdóname, Asher. Crece sano y feliz, y nunca olvides que en algún lugar de este mundo hay una mujer que te ama hasta la médula de sus huesos. Ella se agachó y presionó un suave beso en su frente, sus lágrimas cayendo sobre la mejilla de Asher. Pero él no despertó. Él solo se movió ligeramente y siguió durmiendo. Hazel se dio la vuelta y salió de la habitación.
cada paso sintiéndose como un iceberg aplastando sus pies. Ella dejó una carta en el escritorio de Rafael, solo unas pocas líneas cortas. Lo siento, no pude mantener mi promesa. Me voy porque amo a Asher demasiado para verlo ser lastimado por mi culpa. Por favor, hágale saber que lo amo y que siempre lo haré donde quiera que esté. Ella dejó la carta, colocó al lado de ella el pequeño oso de peluche que Asher más amaba, para que él aún tuviera algo de ella. Luego ella se deslizó por la puerta trasera y desapareció en la noche de Chicago, dejando atrás una mansión brillando con cálida luz amarilla y dos corazones que ella sabía que se romperían cuando el sol saliera. Rafael regresó a la mansión a las 3 de la mañana y encontró la carta en su escritorio. Él leyó las líneas una y otra vez hasta que se emborronaron ante sus ojos. Luego él corrió a la habitación de Asher con la frágil esperanza de que ella aún estuviera allí, de que esto fuera solo una pesadilla. Pero la habitación de Hazel estaba vacía, las puertas del armario colgando abiertas. Nada dejado atrás excepto el tenue olor a jazmín que ella usaba, perdurando en el aire como una cruel despedida. Él se paró allí en la oscuridad, su mano aplastando la carta hasta que se arrugó. Y por primera vez desde que Isabelle murió, Raphael Carmine se sintió completamente impotente. Los días que siguieron pasaron como una pesadilla interminable. Asher despertó en la primera mañana y llamó a Hazel, el pequeño balbuceo resonando a través de la habitación vacía. Y cuando nadie respondió, el bebé comenzó a llorar. Él lloró todo ese día. Lloró hasta que él colapsó en sueño. Luego despertó y lloró de nuevo. Edith intentó calmarlo, pero Asher la empujó, sus pequeños ojos grises constantemente buscando la habitación por la cara familiar que él no podía encontrar. Para el tercer día, Asher dejó de balbucear. El niño que una vez había parloteado todo el día ahora yacía quieto en su cuna, ojos en blanco mirando al techo, no respondiendo cuando Rafael llamó su nombre, no sonriendo cuando Edith hizo caras tontas, no extendiendo la mano para ser sostenido de la manera en que él solía. Él comenzó a rechazar comida también, girando su cabeza cada vez que la cuchara se acercaba. Y Rafael fue forzado a mirar a su hijo adelgazar con cada día que pasaba, incapaz de hacer algo para detenerlo. Las noches eran un verdadero infierno. Asher lloró desde el atardecer hasta el amanecer. No los llantos de hambre o un pañal mojado, sino los llantos de un niño buscando algo que le había sido quitado. Raphael stayed awake all night, carrying his son around the room, singing the songs he remembered Hazel used to sing, but his hoarse, clumsy voice only made Asher cry harder. By the second week, Raphael called Dr. Richards to examine him. The elderly doctor looked at Asher with deep concern, checking every reflex, weighing him, observing how the child interacted with his surroundings. The conclusion landed like a knife in Raphael's heart. The child is experiencing attachment disruption, Richards said. This happens when a young child loses the primary caregiver they've bonded with. At this age, the brain is developing rapidly, and a sudden loss can cause long-term consequences if there's no intervention. Raphael felt as if someone were squeezing his throat shut. What kind of consequences? He asked, his voice barely a whisper. Dr. Richards sighed. If this continues, he may have delays in language development, difficulty forming trusting relationships later on. It can even affect emotional and cognitive development. I strongly advise you to find a way to bring the caregiver back, or at least allow the child frequent contact with her. Raphael stood by the window, looking out at the Chicago night, his empire shaking under the war with Pierce Sinclair, enemies closing in from every direction, but all of it meant nothing. While his son was withering day by day from missing a woman he had let slip through his fingers, he looked down at the phone in his hand. Hazel's number still there, but she never answered. Every message he sent vanished into silence like stones thrown into a bottomless abyss. He had people searching for her all over Chicago, but Hazel Monroe had vanished from the face of the earth without leaving a trace. And every night when Asher cried in his arms and whispered a weak haze, Raphael knew he was losing his son piece by piece, the same way he had lost Isabel, the same way he had lost Hazel, and this time he didn't know what to do to stop it. While Raphael was struggling with Asher's condition, his enemies weren't standing still.
Pierce Sinclair had waited years for this moment, and when he saw the Carmine boss distracted by scandal and the pain of losing the woman he loved, he knew the timing was perfect to strike. The first blow came on a night of driving rain when three of Raphael's men were shot dead in a warehouse on the southern side of the city. No witnesses, no traces, only three bodies and a message written in blood on the wall saying, "Bomb, Carmine is about to fall." Griffin brought the news to Raphael at 4 in the morning, his face pale as paper. "Russo, Martinez, and Chen," he said, his voice trembling with restrained fury. "They were shot in the head at close range. This was professional work, not street gangs." Raphael sat in his dark office, his gray eyes frozen as he listened. "Sinclair," he said, "not a question, but a statement." "I believe so." Griffin nodded. "But that's not all. There's news from Miami. Harrison Vance has called our allies and announced he's cutting ties with the Carmine Empire. The official reason is that he needs to protect his family's interests after the scandal involving his daughter." Raphael let out a short laugh with no trace of humor. "Miranda," he said, "she convinced her father." "There's more," Griffin continued grimly. "Our source in New York says Miranda Vance is living in Pierce Sinclair's penthouse. She's been sleeping with your enemy for weeks now, possibly even before you threw her out." Raphael stood and walked to the window, looking out at the Chicago sky slowly beginning to lighten. He'd known Miranda was venomous, but he hadn't imagined she was this poisonous. She didn't just want revenge. She wanted to destroy him completely, to take the empire his father had built with blood and tears. In the days that followed, war erupted across Chicago. Sinclair seized 3 Carmine territories in the eastern districts within a single week, killed 7 more of Raphael's men, and burned 2 warehouses to the ground. Allies began to waver. Some quietly reached out to Sinclair to test the waters. Others stayed silent, waiting to see who would win before choosing a side. Raphael fought back with everything he had, but his mind wasn't fully there. Every night he still went home to hold a crying Asher, still watched his son refuse food and lie motionless like a lifeless doll. He was fighting on 2 fronts at once, one against enemies outside and one against the pain inside, and he didn't know how much longer he could endure it. 1 week after the first attack, Raphael received a photograph on his phone. It showed Miranda in a stunning red dress standing beside Pierce Sinclair at a lavish party in Manhattan. She was smiling, the triumphant smile of someone who had achieved her goal. Along with the photo came a short message saying, "I told you you'd regret it, Raph. Now watch your empire burn." Raphael stared at the image for a long moment, then hurled the phone against the wall with all his strength. The screen shattered, but it didn't lessen his anger. Didn't ease his pain, didn't bring Hazel back, didn't stop Asher from crying, didn't slow the enemies tightening their grip around him day by day. He stood there in the wrecked office, a mafia boss, losing everything. His empire, his son, the woman he loved, and he didn't know what to do to stop the collapse that was advancing step by step. On the 21st night since Hazel left, Raphael sat alone beside Asher's crib at 2 in the morning. Outside the window, Chicago was drowning in rain, the drops striking the glass like funeral drums, all for a collapsing empire. Asher lay in the crib, gray eyes wide open, staring at the ceiling, not crying, not babbling, just lying there with the emptiness of a child who had given up searching. Seeing his son like this hurt more than hearing him cry through the night. Raphael reached into the crib and gently touched Asher's tiny hand, but the baby didn't react, didn't curl his fingers around Raphael's the way he used to when Hazel was still here. He remembered the nights when Hazel sat in this very chair, singing lullabies in her warm, low voice, and Asher would close his eyes with a peaceful smile on his lips. He remembered the melody, a simple song about stars in the moon, that Hazel said she had learned from her mother before the woman became lost to alcohol and forgot how to love. Raphael took a deep breath and began to sing. His voice was rough and clumsy, nothing like Hazel's, off-key and probably wrong in places, but he tried. Tried for his son, tried because it was the only thing he could do while the world collapsed around him. He sang about little stars in the sky, about the moon watching over good children as they slept, about a brighter tomorrow waiting somewhere ahead. His voice trembled and broke at times as emotions surged up, but he didn't stop. And then something miraculous happened. Asher turned his head toward him, his small gray eyes showing light for the first time in 3 long weeks.
The baby looked at him, his lips moving as if trying to form a sound, and then a weak whisper filled the silent room. Hayes. Raphael stopped singing, his heart tightening painfully. His son had spoken for the first time after 3 weeks of silence, and the first word he uttered was the name of the woman Raphael had let slip away. Hayes, Asher repeated, his voice faint and aching, and then his eyes filled and tears rolled down his cheeks. Raphael bent down and lifted his son, holding him tightly against his chest as tears began to fall down his own face. "I know," he said, his voice breaking. "I know you miss Hazel. I miss her too. I promise I'll bring her back. Do you hear me? I promise." Or hush. Asher cried in his arms. Not the desperate crying of the previous nights, but the crying of a child being comforted, of a child hearing what he needed to hear. And Raphael sat there holding his son, finishing the broken song until Asher finally fell asleep close to 4 in the morning. Outside the room, Edith stood quietly watching. The housekeeper had witnessed everything. Hazel's arrival, Asher beginning to smile again. The scandal, Hazel's departure, and the child's complete collapse. She had seen Raphael, the most feared mafia boss in Chicago, kneeling beside his son's crib and crying like an ordinary father. And she knew what she had to do. Edith returned to her room and took out the old phone she kept hidden in a drawer. She had secretly saved Hazel's number before she left, an instinct of a woman who had lived long enough to know that sometimes people made the wrong decisions for the right reasons. She opened the camera and took a picture of Asher asleep in Raphael's arms. The baby's face still streaked with tears, far thinner than 3 weeks earlier, pale and fragile like a candle about to burn out. She sent the photo with a short message saying, "The baby needs you. He just said your name for the first time in 3 weeks. Please come back before it's too late." She didn't know if Hazel would receive the message. Didn't know if she would read it. Didn't know if she would care. But she had done everything she could. The rest was up to Hazel. And Edith could only pray that the young woman still loved the child enough to place that love above her fear and pride. Hazel was sitting in a small weekly rental apartment on the outskirts of Chicago when Edith's message arrived. For the past 3 weeks, she had lived like a ghost, working night shifts at a small private clinic to avoid running into anyone who might recognize her from the scandal. Sleeping during the day in a dark room with the curtains tightly drawn and trying not to think about Asher or Raphael, even though they appeared in her dreams every single night. She had turned off her old phone and bought a new number, cutting off all contact with the past as if that could somehow help her forget. But Edith had somehow found her new number anyway. Hazel stared at the message glowing on the screen, her heart pounding as she read the short lines. Then the photo finished loading, and it felt as if someone had punched her straight in the chest. Asher in the picture was no longer the chubby, smiling baby she remembered. He was so thin, his cheekbones stood out. Dark circles shadowed his gray eyes. His face was pale, and the tracks of tears were still wet on his cheeks. She zoomed in and saw Raphael holding him, his face just as haggard, stubble covering his jaw as if he hadn't shaved in days, and the gray eyes that had once been cold as steel were now bloodshot from lack of sleep, and perhaps from crying. Hazel sat on the bed and sobbed, the phone shaking in her hands. She had believed leaving was the right decision, that she was protecting Asher from scandal and chaos. But look at what she had done. She had destroyed the child she loved with her own absence. She remembered what Dr. Richards had said at the last checkup before she left, about the importance of attachment in young children, about the long-term consequences when that bond was abruptly broken. She was a nurse. She knew all of this, and yet she had still walked away out of fear, out of pride, out of a lack of courage to face a world that was laughing at her. Hazel didn't sleep that night. She lay staring at the ceiling, thinking about everything, about Jonah, and how she hadn't been able to save her brother, about Asher, and how she was repeating that same mistake by abandoning him when he needed her most. And when dawn finally broke, she made her decision. She would go back, not for Raphael, not for money or status, but for Asher, for the child she loved as her own, who was wasting away from missing her. She packed her few belongings into a small suitcase and took a taxi to Lake Forest. When the car stopped at the mansion gates, Hazel saw that security had been increased several times over. At least 6 men dressed in black stood guard, and cameras were installed everywhere.
She stepped out with her heart racing, unsure if they would even let her in, unsure if Raphael would want to see her after she had left without a word. One of the guards recognized her and spoke into his radio, and a few minutes later, Griffin appeared at the gate. Raphael's right hand studied her for a long moment with an unreadable expression, then nodded and signaled for the gate to open. "The boss isn't home," Griffin said as he led her inside. "But the child needs you. Go to his room." Hazel didn't need to be told twice. She ran up the stairs as fast as her legs could carry her, her heart pounding as she reached Asher's door. She pushed it open and saw Edith sitting by the crib. The housekeeper looked up, and when she saw Hazel, her eyes filled with tears. "You came back," she whispered, then stood and quietly stepped out to give them privacy. Hazel went to the crib and looked down at Asher. The baby lay there with gray eyes wide open, staring at the ceiling, just like in the photo Edith had sent. "Asher," she called softly, her voice trembling. The baby turned his head toward her, and in that instant, Hazel saw his small gray eyes widen in disbelief, as if he couldn't trust what he was seeing. "It's Hazel," she said as tears began to fall. I'm sorry I left. I won't leave you again. I promise." She bent down and lifted Asher. He was much lighter than she remembered, thin and fragile like a baby bird. And then the second miracle in 24 hours happened. Asher wrapped his tiny arms around her neck, buried his face in her shoulder, and laughed. It wasn't a loud laugh, just a small giggle, but it was the most beautiful sound Hazel had ever heard in her life. She held him tight and cried. From relief, from joy, from guilt, from love. They stayed that way for a long time, Hazel rocking Asher gently and singing the lullabies she had sung every night before. And the baby lay quietly in her arms with a peaceful smile on his lips, his small fingers clutching her collar as if afraid she might disappear again. Raphael came home near evening. Griffin had told him Hazel was back, but he hadn't dared believe it until he saw it with his own eyes. He climbed the stairs with his heart racing and stopped at Asher's door. The sight before him stole his breath. Hazel was sitting in the armchair by the window, Asher asleep in her arms. One of the baby's hands still gripping her collar, and on his lips was the smile Raphael hadn't seen in 3 weeks. Hazel looked up, and their eyes met across the room, bathed in sunset light, and Raphael found himself unable to speak, standing there like a fool with a heart that was breaking and healing at the same time. Asher was asleep in his crib by 9 o'clock in the evening, one small hand still gripping the edge of Hazel's shirt, as if afraid she would disappear if he let go, and Hazel had to gently pry each tiny finger loose and slip the teddy bear into his hand instead, the baby stirring once before, settling back into sleep with a peaceful smile on his lips. She stood by the crib for a long moment, watching his chest rise and fall evenly, then turned and saw Raphael still standing in the doorway, his gray eyes never leaving her. "We need to talk," he said, his voice low and exhausted. Hazel nodded and followed him downstairs along the long hallway lined with expensive oil paintings into the library where they had once talked through the night when Asher had a high fever. Raphael poured her a glass of water and himself a glass of whiskey, and they sat opposite each other in the leather armchairs, the warm yellow light from an antique lamp casting sharp, weary lines across their faces. Silence stretched between them, neither knowing where to begin until Raphael spoke. "Everything changed after you left," he said evenly, as if recounting someone else's life. "Pierce Sinclair attacked my empire. 10 of my men are dead. Harrison Vance cut ties. Miranda is living with Sinclair now, and they want to destroy everything I've built." Hazel stared at him. She knew something was wrong from the tight security around the house, but she hadn't realized it was this bad. "I didn't know," she whispered. "Of course you didn't," Raphael replied. "You were busy running away." The words landed like a slap, and Hazel felt she deserved it. She lowered her gaze to the glass in her hands, unsure what to say. "For 3 weeks I've been living in hell," Raphael went on. "Asher stopped talking, stopped eating, stopped smiling. The doctor said he has attachment disruption, and it could affect him for life if it isn't addressed in time. I tried to find you all over Chicago, but you vanished. And every night I had to watch my son fade away without being able to do anything." His voice broke at the end, and Hazel saw him swallow hard,
trying to hold himself together. She set the glass down and looked at him, tears welling in her eyes. "I'm sorry," she said, her voice trembling. "I thought I was doing the right thing. I thought leaving would protect Asher from scandal and chaos. I never imagined it would hurt him this much." She told him about her own 3 weeks, the dark little apartment on the outskirts, the sleepless nights missing Asher, the way she tried and failed to forget, about the photo Edith sent, and how it shattered every wall she'd built around her heart. I looked at that picture and realized I was wrong. Hazel said, "I thought I was protecting Asher, but I was really protecting myself. I was afraid of being hurt, afraid of loving and losing again, afraid your world would crush me the way it crushed my brother. And because of that fear, I hurt the child I love most in this world." Raphael watched her, the hardness in his gray eyes softening slightly. "Then why did you come back?" he asked. "For Asher or for something else?" Hazel was silent for a moment, knowing this was the turning point. She could lie and keep a safe distance, or she could be honest and risk rejection. Pain being broken all over again, but she'd run enough. "For Asher," she said, then lifted her head and met his gaze. "And for you, because I can't stop thinking about you, no matter how hard I try, because every night I dream of you. And every morning I wake up with an empty heart, because you aren't there. Because I love you, even though I know it's crazy and dangerous and might destroy me." Raphael stood and walked toward her, each step echoing through the silent library like a countdown. He stopped in front of her, looking down with eyes burning with something Hazel didn't dare name. "Do you know how angry I was when you left?" he said hoarsely. "I wanted to drag you back and lock you in. I wanted to scream at you for making that decision without asking me. I wanted to hurt you the way you hurt me and Asher." Hazel swallowed, her heart racing. "But then I realized," Raphael continued as he dropped to his knees in front of her. So they were eye to eye. "I was angry because I love you. Because for the first time since Isabel died, and I let a woman into my heart and you walked away. Do you know how much that hurt?" "I do," Hazel whispered, "because I feel the same way." They held each other's gaze in silence, two broken souls finding each other in the dark. And then Raphael lifted his hand to the back of her neck and pulled her to him. This kiss wasn't gentle like the one in the garden. It was full of longing and desperation, filled with long, lonely nights and the pain of abandonment, heavy with promises and commitments that didn't need to be spoken aloud. And this time, no one stopped. 1 week after the night in the library, everything seemed to be slowly getting better. Asher had begun eating normally again. The baby babbled more, and his smile had returned to his face, which was growing round and full once more. Raphael still had to deal with the war against Pierce Sinclair, but every night he came home and found Hazel waiting, and that gave him the strength to keep fighting. They had not put a name to what they were, had not spoken formal words of love, yet they both knew there was an invisible bond tying them together, something that could not be undone. That afternoon, Hazel asked permission to take Asher to a small park about 10 minutes walk from the estate. Dr. Richards had said that sunlight and fresh air would help the baby's recovery, and Hazel herself had been confined inside the mansion for far too long. Griffin assigned 2 men to follow and protect them, but Hazel did not know that one of those 2 had already been bought by Miranda weeks earlier, waiting patiently for this exact moment. The park was peaceful in the late afternoon, with only a few mothers pushing strollers and an elderly couple sitting on a bench feeding pigeons. Hazel sat Asher down on the grass and let him crawl around, giggling as the blades tickled his tiny palms. She sat on the blanket, watching him with a heart full of happiness. Completely unaware that everything was about to collapse, the traitorous guard gave a signal to his accomplices, and before Hazel could react, 3 black vans appeared from 3 different directions, blocking every exit. The loyal guard drew his weapon, but was shot down instantly. The silenced gunfire no more than a soft pop in the quiet afternoon. Hazel screamed and lunged for Asher, clutching the baby tightly to her chest as 6 men dressed in black surrounded her from all sides. "Do not resist, and no one else gets hurt," one of them said in a cold, emotionless voice. "Take her and the baby to the van." Hazel bit the hand of the first man who tried to pull Asher from her arms. She kicked and clawed like a feral animal, protecting its young.
But she was only one woman against six large men. A blow to the back of her head sent her reeling, and when she came to, she was lying on the cold floor of a vehicle, speeding through the night, Asher screaming in her arms. They were taken to an abandoned industrial warehouse in the southern outskirts of Chicago, where the smell of old machine oil and dust clung thickly to every surface. Hazel was thrown into a small room with Asher, the metal door slamming shut behind her with a sound like a death knell. She sat in the darkest corner of the room, holding Asher tight against her chest, the baby having cried himself to exhaustion and now only sobbing weakly. "Shh, my love," she whispered into his ear, even as she herself trembled with fear. "Hazel is here. I will protect you. I promise." She did not know how much time had passed, maybe 1 hour, maybe 3. Time had lost all meaning in the windowless room under the flickering neon light overhead. Then the door opened and familiar footsteps echoed across the concrete floor, the sharp click of high heels that Hazel would never forget. Miranda Vance entered the room as if stepping into a cocktail party, her tight red dress and vivid red lipstick standing in grotesque contrast to the filthy surroundings. She looked at Hazel curled in the corner with Asher in her arms and smiled a poisonous smile. "Look what we have here," Miranda said in a falsely sweet voice. "The little nanny and the annoying brat. I must say I was quite surprised to hear you came back. I thought the scandal would have been enough to drive you away for good." Hazel said nothing. She only held Asher tighter and stared at Miranda with naked hatred. "What do you want?" she finally asked, her voice trembling slightly but still forcing itself to stay steady. Miranda laughed and stepped closer, her amber eyes cold as ice. "I want everything that should have been mine," she replied. "The Carmine Empire, the money, the power, and I want Raphael on his knees, begging while I take away everything he loves." She looked down at Asher, trembling in Hazel's arms, and smiled cruelly. "Starting with this baby." Hazel pulled Asher behind her, using her own body to shield him from Miranda's gaze. "You will have to step over my dead body first," she said, her voice cold and hard as steel. Even though her heart was pounding wildly with fear, Miranda raised an eyebrow in amusement. "You are brave," she said, "but bravery will not save you from what is coming. Pray that Raphael loves you enough to pay the price I demand, because if he does not, this child will be the first to pay." She turned and walked out, the sound of her heels fading away like the countdown of a bomb about to explode. Hazel sat there in the darkness, clutching Asher to her chest, and for the first time she truly prayed, praying that Raphael would find them before it was too late. Raphael was in the middle of a meeting with his captains when Griffin burst in, his face white as a corpse. "Boss," he said, his voice trembling for the first time in the 20 years Raphael had known him, "Hazel and Asher have been kidnapped. They just sent a video." Raphael's world collapsed in that instant. He snatched the phone from Griffin's hand and hit play, and on the screen was Hazel sitting in the corner of a filthy, dark room, clutching Asher tightly in her arms, her green eyes full of fear, yet forcing calm so the baby wouldn't panic further. Miranda's voice came from off camera, sweet and poisonous, like venom. "My dear Raphael," she said, "I have what you love most. If you want to see them alive, transfer $50 million to the account I'll send and give up control of the southern Chicago territory to Pierce Sinclair. You have 24 hours. After that, I'll send you the baby piece by piece, starting with those tiny fingers." The video ended, and Raphael stood frozen. Then something inside him ignited, a dark primal fury he had never felt before, not even when his father was murdered, not even when Isabel died. He turned to the men in the room and they recoiled from his gaze, gray eyes no longer cold like steel, but burning like hellfire. "Find them," Raphael said, his voice only a whisper, yet carrying the weight of death. "Use every resource, every contact, everything we have. I want their location within 12 hours, and anyone who stands in the way will die." The next 24 hours were hell on earth. Raphael didn't sleep, didn't eat, didn't rest for a single second. He personally interrogated every source, and his methods made even the hardest gangsters break. He captured the traitorous guard within the first 6 hours, and what he did to him in the dark basement beneath an Italian restaurant can't be put into words. Only that the man confessed everything before he died, including the location of the warehouse where Hazel and Asher were being held.
Griffin had never seen Raphael like this, not even in the darkest days of gang wars when his father was alive. His boss had become something no longer fully human, a killing machine driven by love and desperation. Exactly 24 hours after receiving the video, Raphael led a strike team of 20 men to the abandoned industrial warehouse in the southern outskirts. He didn't wait for a detailed plan, didn't wait for negotiation. He kicked in the main door and charged in like a demon unleashed from hell. Gunfire thundered through the warehouse. Muzzle flashes tore through the darkness. Screams and bodies hitting the ground echoed in the vast space. Raphael shot without hesitation, every bullet finding its mark, and he didn't stop until he reached the back room where intelligence said Hazel and Asher were being held. He kicked the metal door open, and what he saw stopped his heart for a moment. Hazel was in the corner, the back of her shirt soaked red with blood from a wound in her shoulder. Yet she was still using her body to shield Asher from two kidnappers aiming guns at them. The baby was screaming in her arms, and Hazel, bleeding and shaking with pain, was still singing broken lullaby lines to calm him. Raphael didn't speak. He raised his gun and fired twice, and the two kidnappers dropped before they could react. Then he ran to Hazel, dropped to his knees, and pulled her and Asher into his arms. They were here. They were alive. They were safe. Raphael held the two most important people in his life and said nothing. Couldn't say anything as silent tears fell down his cheeks for the first time since Isabel's funeral. Hazel looked up at him, her green eyes full of tears, yet bright with relief. "You came," she whispered, her voice weak from blood loss. "I knew you would." Raphael held her tighter, careful not to touch the wounded shoulder. "I'll always come," he said hoarsely. "Even if I have to walk through hell, I'll find you." Griffin appeared at the doorway and reported the area was secure. Miranda and most of the kidnappers had fled when the shooting started, but several had been captured for questioning. Raphael nodded without taking his eyes off Hazel and Asher. "Call a doctor," he ordered, "and prepare the armored vehicle to take them home." He lifted Hazel, who still refused to release Asher from her arms, and they walked out of the dark warehouse into the first light of dawn. In the car on the way back, Asher finally fell asleep from exhaustion, and Hazel rested her head on Raphael's shoulder, her wound roughly bandaged, but her body still weak. "I almost lost you," Raphael whispered into her hair, his voice cracking like glass. "I almost lost both of you." Hazel squeezed his hand with her uninjured one. "But you didn't," she replied. "We're still here. We're still here." Raphael kissed her forehead and held her tighter, a vow forming silently in his heart that he would never let anyone hurt them again, even if he had to burn the entire world to do it. 2 weeks after the kidnapping, everything had changed completely. Raphael didn't just rescue Hazel and Asher. He also launched an all-out war against Pierce Sinclair and everyone behind the abduction. The Carmine Empire, once seen as weakened, rose like a phoenix from the ashes with a level of power and brutality no one had witnessed before. Raphael poured every resource into this war, not for territory or money, but because they had dared to touch his family. Pierce Sinclair was found in his Manhattan penthouse after a week-long hunt. Griffin led the strike team, and the New York boss died with 6 bullets in his body. No witnesses, no evidence, only a clear message sent to every enemy of the Carmine Empire. Never touch Raphael's family. Harrison Vance, Miranda's father and former ally from Miami, wasn't lucky enough to die as quickly as Sinclair. Raphael had connections inside the FBI he had cultivated over many years. And with a few phone calls and some anonymously delivered evidence, Harrison was arrested on charges of cross-border arms trafficking. He was awaiting trial in a federal prison, facing a sentence of at least 30 years, enough to ensure he would die behind bars. Miranda was the most complicated case. She was captured 2 days after the rescue while trying to flee to Mexico. And Raphael had full authority over her fate. He could have killed her and no one would have objected. No one would have questioned it. That was the law of the underworld. But he chose a different path. Miranda was handed over to the police with complete evidence of kidnapping and conspiracy to murder a child. Charges serious enough to put her in prison for at least 20 years. When Hazel heard this, she sat silently for a long time on the hospital bed where she was recovering from her shoulder wound. "Why?" she finally asked, looking at Raphael sitting beside her, holding her hand. "Why didn't you kill her after everything she did?"
No one would have blamed you if you had. Raphael looked at her for a long moment, his gray eyes carrying a softness she had never seen before. Because I want to be worthy of more, he answered, his voice low and sincere. My whole life I've lived by blood and violence. I've killed without blinking. I've done terrible things for power and money, but when I look at you and Asher, I want to be a man you and my son can be proud of. Hazel felt tears rise in her eyes. But Miranda deserved to die, she said quietly. She almost killed Asher. Maybe she did deserve it, Raphael nodded. But if I killed her, I wouldn't be any different from her. I want you to know I can change, that I can make different choices, that I'm not just the ruthless mafia boss the world believes I am. He paused and tightened his grip on her hand. I want to be worthy of you, he said, his voice almost a whisper. I know I'm not perfect. I know my past is full of sins, but I want our future to be different. I want Asher to grow up without living in the shadows the way I did. Hazel pulled him closer and kissed him, a gentle kiss full of love and forgiveness. You're already worthy, you are. She whispered when their lips parted. From the moment you burst into that room to save us, you were already worthy. Raphael held her against him, careful not to touch her bandaged shoulder. And for the first time in his life, he felt that maybe he truly could change. Maybe the blood on his hands didn't have to define him forever. 2 months passed, and the world of Raphael Carmine changed in ways he had never imagined. After the kidnapping and the fall of Pierce Sinclair, he began to do what he had first considered on that night in the library, turning the Carmine empire from darkness toward the light. He sold off parts of the illegal operations to those willing to pay a high price, withdrew from smuggling and loan sharking, and invested in real estate, restaurants, and technology startups. Griffin said he was insane. The captain said he was weak. But Raphael didn't care. He had seen death up close when he almost lost Hazel and Asher. And that kind of moment changes a man in ways nothing else can. One early autumn evening, when the maple leaves in the garden began to turn a brilliant yellow-orange, Raphael asked Hazel to walk with him in the backyard. Asher was asleep in his crib under Edith's watch, and the mansion rested in the quiet glow of the setting sun. They walked along the stone path leading to the wooden swing Isabel once loved, the place where Raphael had first kissed Hazel months earlier. He remembered promising himself he would never return here because the pain was too great. Yet now the garden was no longer a place that buried grief, but one that held new hope. Hazel stopped beside the rose bushes she had tended for weeks, the deep red blooms opening like small, beating hearts. She turned and saw Raphael watching her with an unfamiliar look, his gray eyes soft and deep in a way she had never seen. What is it? She asked, her heart skipping a beat. Raphael didn't answer. He slowly went down on one knee in the grass, and Hazel felt her breath catch in her throat. From the pocket of his jacket, he took a small black velvet box and opened it, revealing a simple ring with a tiny emerald that caught the light of the sunset. Not a flashy diamond he could easily afford, but a green stone the exact color of her eyes. Hazel Monroe, Raphael said, his voice low and trembling with emotion. I know I'm not worthy of you. I know my past is full of darkness and sin. I know my world has hurt you and the people you love. But I also know I love you more than anyone I've ever loved in my life. I love you because you taught me how to be better. Because you gave me hope when I thought there was nothing left but darkness. Because you loved my son like your own, even though you never had to. Tears streamed down Hazel's face, but she didn't wipe them away. She only stood there looking at the most powerful man in Chicago, kneeling before her like a man begging for grace. Do you know my brother died because of your world? She whispered, her voice not angry, but heavy with sadness. Jonah was killed by people operating inside the system you ruled, and there was a time when I hated everything you represented. Raphael nodded, his eyes never turning away. I know, he said. Griffin told me about Jonah, and I also know my empire destroyed the gang that killed your brother 2 years ago, even though I didn't know it then. I can't change the past. I can't bring Jonah back. But I can promise you, I'll spend the rest of my life earning your forgiveness. I'll build a future Jonah could be proud of if he were still alive. A future where our child won't grow up in fear and shadows. Hazel looked at him for a long time, searching the gray eyes burning with a sincerity she knew couldn't be faked. She thought of Jonah,
of her brother's smile when he was young before life crushed him, of the promise she made to stay away from the underworld forever. But she also thought of Asher, of the way he called her mama, of the sleepless nights caring for him beside Raphael, of the first kiss in this garden and the second in the dark library, of the way Raphael stormed into a warehouse full of guns to save her and the baby, of the way he chose not to kill Miranda because he wanted to be better. Some things can't be forgiven, she said softly, and Raphael felt his heart sink. But there are also things that can't be denied, Hazel continued, her voice warming, like love, like family, like second chances that life sometimes gives to those who have lost everything. She knelt in front of him so they were eye to eye, both of them on the green grass in a garden flooded with golden light. My answer is yes, Hazel said, tears still falling as she smiled. I'll marry you, Raphael Carmine, not because you're rich or powerful, but because you showed me that even the darkest people can change, and because I love you even though I tried not to. Raphael slipped the ring onto her finger with trembling hands, then pulled her into his arms and kissed her as if his life depended on it. And in the garden, where he once mourned his lost wife, Raphael Carmine felt for the first time that he was truly forgiven, truly loved, and finally allowed to hope for a brighter future. The wedding took place on a spring afternoon, not in a grand church with hundreds of guests as people might expect from a Chicago kingpin, but in the garden behind the Lake Forest mansion where Raphael had proposed to Hazel. Only about 20 people attended, the ones who truly mattered to them. Griffin stood as a witness in a black suit that for the first time hid no weapon inside. Edith sat in the front row with a handkerchief already soaked with tears before the ceremony even began. And a few trusted friends Raphael believed in enough to invite into this private moment. There were no reporters, no cameras, except for a single photographer, no extravagant display of the world associated with the Carmine Empire. Hazel wore a simple white dress she chose herself, not the expensive haute couture Raphael offered to buy, just a soft lace gown she found in a small shop in downtown Chicago, and loved at first sight. She walked down the aisle scattered with red rose petals, and when her eyes met Raphael waiting at the end, she saw him swallow hard, and his gray eyes shimmer with tears. But the most beautiful moment came when Asher appeared, 26 months old and newly unsteady on his feet, holding a small pillow with the wedding rings. The child toddled step by careful step across the grass, gray eyes just like his father's, fixed with total concentration on this important mission. And when he finally reached his parents without falling, the garden erupted in applause and laughter. Dada! Mama! Asher babbled happily, lifting the pillow like a victory trophy. And Raphael scooped him up and kissed his round cheek while Hazel wiped the tears streaming down her face. The officiant read the vows and they exchanged rings, and when they were pronounced husband and wife, Raphael kissed Hazel amid cheers, a kiss full of promise for the future ahead. 1 year after the wedding, Raphael completed the transformation of the Carmine Empire into a fully legitimate operation. The days of blood and violence faded into the past, replaced by board meetings and financial reports. Griffin became the chief operating officer of Carmine Holdings, a diversified corporation with investments in real estate, fine dining, and technology. Former captains were retrained as managers and executives, and those who couldn't or wouldn't change were given generous early retirement packages. Some predicted Raphael would go bankrupt within a year if he abandoned the old path. But the opposite happened. His legitimate company proved even more profitable than the former underworld empire. And now he could sleep peacefully every night without fearing the FBI at dawn. Life in the Lake Forest mansion changed completely. Asher was nearly 3, an energetic, smiling boy with his father's black hair and clear gray eyes. He called Hazel Mama as naturally as if she had always been his mother. And every time she heard it, her heart warmed as if it were the first time. One Sunday morning, as the family ate breakfast in a sun-filled kitchen, Hazel placed a hand on her slightly rounded belly and looked at Raphael with a mysterious smile. Do you want to know what name I've been thinking about for the baby? She asked. Raphael looked up from his coffee, his eyes softening as he gazed at his wife's 3-month pregnant belly. The doctor had confirmed it was a girl, and they had discussed names without deciding. I think I want to name her Isabel, Hazel said gently, meeting his eyes to read his reaction. Raphael stiffened.
The name carrying so many memories, so much pain, so much lost love. Isabel, his first wife, Asher's mother, the woman who died too young and left a void he once believed nothing could fill. I want Asher to grow up knowing about his birth mother, Hazel explained, her voice warm and sincere. I want our daughter to carry her name as a way to honor the woman who gave birth to her brother. And I want you to know I never want to replace Isabel in your heart. I only want a place of my own beside her. Raphael stood and moved to Hazel, kneeling beside her chair and placing a hand on her belly. He looked up at her with eyes red from emotion. "You're the most extraordinary woman I've ever known," he whispered. "And Isabel would be proud to know someone like you is caring for her son and carrying her name for our daughter." Asher stopped eating and looked at his parents with concern. "Dada crying?" he asked softly. "No, sweetheart." Raphael smiled, wiping his eyes. "I'm just very happy." And in the kitchen, flooded with morning light, the small family held each other, 3 soon to be 4, with a love strong enough to heal every wound of the past. The full moon hung bright over the Chicago sky, its gentle, silver light spilling across the garden of the new mansion they had bought in a quiet suburb not far from Lake Forest. The old estate had been sold along with its dark memories, and this new house marked a completely fresh beginning for the Carmine family. Asher was sleeping soundly in his own room, decorated with glow-in-the-dark stars on the ceiling, and toy cars lined up neatly on the shelves. The boy, nearly 3, now sleeping peacefully through the night, without nightmares or desperate cries like in those dark days after Hazel left. Hazel and Raphael sat on the new porch swing on the back veranda, rocking gently in the cool night breeze, her shoulder resting against his chest and his hand placed softly over her 6-month pregnant belly. They sat in silence for a long while, listening to crickets and rustling leaves, savoring a peace they both knew was priceless after everything they had endured. "Do you know what I used to think?" Raphael finally said, his voice low and deep in the quiet night. "Think what?" Hazel asked, tilting her head to look at him. "I used to think power was everything," Raphael replied. "I believed money and the fear others had of me were the measure of success. I built an entire empire on that belief. Killing, threatening, controlling, all for power." He paused and looked down at Hazel, his gray eyes unusually gentle. "But now I know I was wrong," he continued. "Power isn't everything. Family is everything. You, Asher, our daughter about to be born, waking up to our child's laughter, sitting like this with you in the evenings. Those are the things that truly matter. The things no empire or power can buy." Hazel took his hand and pressed a soft kiss to it. "You've changed so much," she said, "from the cold mafia boss I first met into the man sitting beside me now." "Because of you," Raphael answered without hesitation. "Because you showed me that even someone like me is worthy of redemption, that the past doesn't have to define the future, that a sinner can still find a place to belong if he has the right person beside him." They sat there under the bright moon, 2 souls once broken who had found each other in the darkness and stepped into the light together. Hazel, a girl from the South Side with a poor childhood and a murdered brother, had found the family she thought she would never have. Raphael, a mafia boss with blood on his hands and a heart turned to stone, had learned how to love and be loved in return. And little Asher, a child who once cried through the night from the absence of love, now slept peacefully with a smile, knowing he was loved unconditionally. In the moonlight garden, Raphael kissed Hazel's forehead and whispered his love into her hair. And they knew that no matter how dark the past had been, no matter how deep the wounds, love and family could heal everything. Because sometimes the most sinful are the ones most deserving of love. And sometimes home isn't where you're born, but where you choose to belong. The story of Raphael and Hazel reminds us that everyone is capable of change with enough love and courage. That forgiveness doesn't mean forgetting the past, but choosing not to let it control the future. And that real family isn't defined by blood, but by the love we choose to give every day. If this story touched your heart, please subscribe to our channel, like, and share this video so we can spread meaningful stories together each day. How do you feel about Raphael and Hazel's journey? And in real life, do you believe that people who have made mistakes still deserve love and a second chance? Share your thoughts in the comments below.
We truly look forward to hearing what's in your hearts. Thank you for watching until the very end. We wish everyone viewing this video good health, a joyful life, and days filled with peace and happiness. Goodbye and see you again in the next video.